En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración en silencio ahora. Vamos a darnos 5 minutos de silencio pensando en esto, que Dios nos está mirando, que Jesús nos está mirando, y es cierto, nos mira, pero hay que pensar en eso, que Dios nos está mirando, y nos quedamos así en silencio. Y si en el momento que hacemos silencio les nace alguna oración, pues hay que hacerla. Si la quieren hacer, la pueden hacer en alta voz, sería bueno. Si no, bueno, ahí personal, no hay problema. Entonces comenzamos haciendo silencio unos 5 minutos. Señor, te damos gracias por el don maravilloso de la vida. Te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos has permitido despertar un día más y poder reunirnos el día de hoy aquí en tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Te amamos y te necesitamos. Ayúdanos para poder aprender más de ti, Señor. Para poder santificar tu palabra, Señor. Para poder dar testimonio de lo que aquí aprendemos y de lo que tú nos has enseñado, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos trae al escuchar tu palabra y tus enseñanzas. Gracias, Señor. Ya oímos la resurrección de Jesús, ¿no? Ahora vamos a ver nuestra resurrección. Ese va a ser el tema de ahora, nuestra resurrección. Vamos a ver ahorita una cita bíblica que es Juan 5, 28 y 29. Comenzamos con esa cita bíblica. La pregunta es esta, y esto nos lo va a responder Jesús. ¿Todos vamos a resucitar o solamente los que se esforzaron en hacer la voluntad de Dios? Algunos de nosotros ya sabemos, pero quizá otros no. ¿Todos vamos a resucitar o solamente los que se esforzaron en hacer la voluntad de Dios? Cuando decimos resucitar, se entiende que va a ser la resurrección de la carne, que así vemos en el credo, ¿ya? Que va a haber resurrección de la carne. ¿Se acuerdan del credo cortito? ¿O no se acuerdan? Que así dice. Sí. En la resurrección de la carne, la vida perdurable, amén. Así termina el credo corto. Y el credo largo, pues es el que siempre estamos recitando actualmente, que es el largo. Pero el cortito dice así. El credo corto viene siendo el que le llaman el credo de los apóstoles. Ese es el credo de los apóstoles, sí. Y el otro es el credo constantinopolitano. Okay. Es difícil de pronunciar eso, ¿no? Que fue el concilio de ¿qué? Constantinopla, sí. Okay. Ahí se hizo ese credo, el credo largo, que está bien bonito. Pero el credo corto es ese. Creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, amén, así dice al final. Bueno, entonces, cuando se habla de resurrección, aquí vamos a ver qué es la resurrección de la carne. Si fuimos a la misa, vemos que en estos días
Dice Jesús cuando se aparece, dice, vean y tóquenme, que un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Tóquenme, dice. ¿Por qué? Porque los apóstoles pensaban que era un fantasma. Entonces Jesús dice, no, y luego comió también con él. Estuvo comiendo y ha resucitado. Así que es la resurrección de la carne, pero no hay que pensar que es carne, así como nosotros vemos, es de un modo muy especial, de otro modo, porque Jesucristo se aparece de repente. Ese es el otro modo. De repente se aparece y de repente se va. Así es. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver esta pregunta. ¿Todos vamos a resucitar o solamente los que se esforzaron en hacer la voluntad de Dios? Aquí me refiero yo a resucitar, pero aquí se refiere a que todos vamos a resucitar, pero los que no hicieron la voluntad de Dios sí van a resucitar, pero pues uno dice, ¿cómo va a ser todo eso? Ahorita nos va a decir cómo está eso. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí la lectura? Juan 5, ¿qué? Juan 5, 28 y 29. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Así que hay dos modos de resucitar del hombre. Uno va a resucitar para la vida y los otros para condenación. Pero van a resucitar todos. O sea, todos vamos a resucitar buenos y malos. Pero los que van a resucitar y se van a ir con Dios, pues son los que se esforzaron en hacer la voluntad de Dios. Yo digo se esforzaron porque la vida de fe es una lucha diaria. Tienes que estar luchando diariamente contra uno mismo para poder hacer la voluntad de Dios. A veces nos cuesta trabajo y a veces no nos cuesta trabajo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y bueno, es que así lo dice el Evangelio, que dice Jesús, el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un renunciamiento, que a veces no cuesta trabajo, pero a veces sí. A veces sí, porque ustedes saben por qué. Bueno, entonces dice ahí, con eso vemos que todos vamos a resucitar, o solamente los que se esforzaron en hacer la voluntad de Dios, todos vamos a resucitar, todos. Pero unos van a resucitar para la vida y otros van a resucitar para la condenación, que podríamos decir para la muerte segunda, porque el Evangelio nos habla de la primera muerte y de la segunda muerte. ¿Sí? Entonces, la segunda muerte resucitan y luego van a morir, es decir, van a ser condenados para nunca vivir, es decir, para nunca estar en la presencia de Dios, que es vida. Entonces, que Jesucristo le llama ahí, en el Evangelio, le dice tormento eterno. Así es, tormento eterno. Y también en otra parte dice que es un lugar de crujir y rechinar de dientes. Es decir, un lugar malo, pues, en otras palabras. Y por eso viene Jesucristo a salvarnos de eso. ¿Qué es la salvación? Librarnos de eso. De no alejarnos de Él para siempre. Así es. No sé si con eso ya quedó clara esa parte de ahí, o hay alguna duda, o quieren agregar algo más. Todos van a resucitar, todos parejos. O si quieren agregar algo más también. Sí sabíamos todos eso ya, ¿verdad? Sí, bueno, sí. O algunos no sabían, porque a veces... Pero si vas entonces cuando mueras, ¿vas a ser juzgado o hasta que resucites? Bueno, es bueno siempre hacer preguntas así, para salir de dudas, ¿no? Es bueno que pregunten. Hay que recordar que hay dos juicios. ¿Se acuerdan que estudiamos eso en el catecismo? Hay dos juicios. El juicio particular y el juicio final. Aquí Jesucristo nos está hablando del juicio final.
así. En el juicio final va a suceder esto, pero en el juicio particular ya la persona se va a donde le toca, pero se va con el alma. Así es. Entonces no se va con el cuerpo, sino se va con el alma. Y cuando ya resucite, entonces se va a ir con cuerpo y alma, las dos cosas juntas, al lugar donde estaban. Si estaban en el cielo, se van a regresar al cielo, con cuerpo y alma. Si estaban en el infierno, se van a volver otra vez para allá. Si están en el purgatorio, otra vez se vuelven para allá. No lo entiendo. Esa es la doctrina de la iglesia. El cuerpo, o Y sea, también cuando vas al juicio, cuando mueres vas al juicio Cuando me particular, muero, así luego vas con tu alma. Y ya cuando sea el juicio final, si te vas a ir, como vas a resucitar, te vas a ir con cuerpo y alma al lugar que Pero estabas. como que alma te vas a ir nada más. Oye, el alma es otro yo, así lo dice la cruz San Pablo, que es el otro yo, o el hombre interior. Es decir, dentro de nosotros hay como por ejemplo otro yo, algo así lo explica él. Entonces cuando uno muere, no muere el alma, sino muere la carne, El cuerpo. el cuerpo. Sí. Por eso es que cuando uno va al panteón, no debe uno pensar que ahí está la persona. Ahí está el cuerpo, descomponiéndose, pero no está ahí él está o en el cielo o en el infierno o en el purgatorio. Esperemos que estén en el cielo, ¿verdad? Que es todo lo que pedimos siempre nosotros, que todas las personas que murieron pues se vayan con Dios. Y hasta oramos por ellos. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Ya se aclaró bien? ¿Sí se aclaró bien? Porque vuelvo a repetir, o sea, cuando Pero viene ¿cómo es el el alma? juicio O sea, particular es cuando uno muere. Por ejemplo, Tu alma es la que se condena. si ahorita yo me muero, Como un espíritu. ¿Como si un ahorita yo me espíritu? muero, Así como se ven las Que en películas, el me imagino espíritu- lo que están en la plancha de... el espíritu, el alma, Me imagino. Ajá. ¿Es un espíritu? El cuerpo está compuesto de tres cosas, del alma, el espíritu y el cuerpo, ¿no? Sí. La carne. Entonces, cuando tú te mueres, tu cuerpo se va a separar se va a desprender. Tú vas a dejar aquí el cuerpo porque ya murió. Tu alma va a ir ahí arriba a ser juzgado. ser ser juzgado juzgado. inmediatamente, o no sé si va a ser una fila. ¿no? Sí. Me imagino, ¿no? Una fila a lo luego, mejor, luego, no sabe uno, ¿eh? luego entra a juicio. Yo me Pero imagino, ese es el sí. juicio particular. Entonces ya Y ahora sí, ¿no? te van a enjuiciar, te vas para acá, te vas en medio o te vas para abajo, ¿verdad? Sí, así es. Y Es cuando cuando les decía la Te quedas en el resurrección, purgatorio. Ajá, o sea, Ahora cuando sí sea el vas a juicio tener cuerpo. final. y en el juicio final, entonces van a resucitar todos. O sea, va a volver se junta otra vez el alma con el cuerpo. Y entonces hay el juicio final. Y entonces la persona que está en el infierno se va con todo el cuerpo al infierno. La persona Con que cuerpo está y en alma el se va. cielo se va con cuerpo y alma al cielo. Y el que está en el purgatorio se va con cuerpo y alma al purgatorio. ¿Sí? Así es. Ya se captó, ¿verdad? Bueno, entonces ya se resolvió eso. Los Entonces, que obraron todos mal los- se devuelven otra vez al infierno. Así es. En cuerpo y alma se regresa. Sí. Lo regenera el cuerpo, ¿verdad? Para Sí, al final. sí. Para- O sea, por el poder de Dios, Por el poder otra de vez Dios. vuelve a... No importa que lo hayan quemado, o que se lo haya comido un tiburón, o que se haya caído un avión y desapareció todo. Eso no tiene que ver nada. Dios con su poder vuelve otra vez. Porque él tiene el poder. Así es. Ujú. Bueno, yo creo que con eso ya quedó. Bueno, ok. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo vamos a hacer al resucitar? ¿Cómo vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Seguiremos igual, papá, mamá, hijos, todo? ¿O cómo será eso? Eso también lo dice Jesús en Mateo 22:30. Estamos aprendiendo esto para que aprendamos de Jesús lo que es nuestra resurrección, porque ese es el tema que estamos tratando, nuestra resurrección. Mateo 22. Claro que a veces la ciencia pues no acepta ese poder de Dios, a veces, ¿verdad? ¿Entras a libros? No, porque... Porque la ciencia no está. No, A porque veces 22. hay que recordar que la ciencia, ¿Quieres usar el libro mejor? aunque podemos decir ahorita esto, hay ciencia espiritual y ciencia material. Entonces, podemos decir eso también. ¿Por qué? Porque ciencia, según el diccionario, es conocimiento. Entonces, hay conocimiento espiritual
y conocimiento material. Entonces, el conocimiento material no puede demostrar la existencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es conocimiento material, es materia. Y aquí se trata de lo espiritual. Entonces, en lo espiritual, el conocimiento espiritual sí nos dice que existe Dios. Así es. Y el maestro del conocimiento espiritual es Jesucristo. Y los maestros del conocimiento material, pues son los maestros de los libros y todo lo que aprendemos aquí en la tierra, de la materia. Así es. Entonces, por eso es que cuando hay personas que leen la Biblia y dicen, la Biblia se contradice, porque por esto y por esto otro, ya no, pero entonces, ¿por qué? Porque lo van a ver desde el punto de vista de la materia. Entonces dicen, ¿cómo es que se tardó 7 días Dios en hacer esto y esto? Claro que hay una explicación, pero a simple reflexión pues no se entiende. Y una de las primeras cosas que hay que decir es esto, que la Biblia es un libro para hombres, para personas que tienen fe. La persona que no tiene fe pues no le va a captar. Libro para hombres de fe. Para hombres de fe, así es. Para la persona que tiene fe. La persona que no tiene fe pues no va a entenderlo. Bueno, entonces vamos a ver entonces, qué dice Mateo 22:30. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jesús ahí? 30. Sí, Mateo 22:30. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Hay otra enseñanza más que nos da Jesús. Entonces, ya no va a haber mujer ni hombre, sino vamos a ser como ángeles. Los ángeles no tienen sexo. ¿Sí? Entonces, vamos a ser como ángeles delante de Dios. Entonces, por eso es que la teoría de las personas que son testigos de Jehová, con el debido respeto que se merecen, no interpretan correctamente la escritura, porque para ellos sí va a haber papá, mamá, hijos y todo. Así es. O sea que están confundidos. Nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia bien para tener una convicción dónde estamos y por qué estamos. Porque cuando una persona no tiene eso seguro, pues anda, ¿por qué será aquí? ¿Será acá? ¿O dónde está? ¿Dónde estoy? Entonces es bueno tener una convicción, saber por razón y por fe, las dos cosas. Bueno, entonces dice que vamos a ser como ángeles. Así es, nos dice Jesús. Ya no va a haber ni marido ni mujer. Eso ya se acabó. Lo que quiere decir, yo pienso que vamos a ser hermanos todos. ¿Cómo? Vamos a ser como hermanos. Sí. Como hermanos, ¿no? Pues más bien como ángeles. Podamos ser ángeles, pero vamos a ser como unos hermanos. Aquí estoy leyendo hijos de algo Dios, que ¿no? dice, Pues el último día resucitaremos con nuestros cuerpos pues, ya glorificados. Ya estamos Ajá, todos eso ahí, pues. es un cuerpo glorificado. ¿Ah? Ajá, eso es otra partecita que ya las adelantó ahorita, ¿verdad? Se le llama cuerpo resucitado a eso, o así como Jesús, un cuerpo glorioso. Se le dice a un cuerpo que a Jesús se le dice, Jesús tiene un cuerpo glorioso al resucitar. Es de otro modo el cuerpo, pero sin embargo, dice Jesús, vean, soy de carne y hueso, y no soy un espíritu, como ustedes piensan, no solamente espíritu, o sea, no, vean, no soy un fantasma, soy yo. Y bueno, lo tocaron para ver si era cierto, Tomás, que era el incrédulo. Entonces, bueno, ¿y se acuerdan de esa parte del Evangelio, no? Entonces, ahí también más adelante dice de lo de la resurrección. a ver, ¿qué dice? Pues, dice, primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios les dijo.
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así es. ¿Qué versículo es? ¿El mismo? Sí, eso les dice Jesús a los judíos porque había un sector de judíos que decían que no había resurrección. O sea, eso pensaban ellos. Por eso Jesús les aclara eso, de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. O sea, que están mal, en otras palabras. Y antes de ese versículo, en el 22, 29, le está diciendo otra cosa. Que les dice ahí. Jesús contestó, dices, Ajá. ustedes andan muy equivocados. Están muy equivocados, así. O sea, porque ellos Ustedes no pensaban entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. y ellos eran muy estudiados en las escrituras ellos. Sin embargo, no entienden ni el poder de Dios ni las escrituras de Estaban bien Dios. perdidos. Estaban perdidos, exactamente. No todos eran un sector de judíos. Otros sí. Otros se creían. Bueno, ahora, ¿cómo se efectuará nuestra resurrección? Vamos a ver. 1 Corintios 15, 52. Corintios. 15:52. Yo pienso que cuando ellos no creen en la resurrección, no es porque estén perdidos ni porque no tengan conocimiento, porque tienen conocimiento de lo que es el aspecto material, pero no tienen fe. Es lo que pasa, que su fe, carecen de la fe que nos hace creer, ¿verdad? En lo que nosotros nos parece increíble o imposible, ¿verdad? O no entendemos. Sí, Más bien carecen de fe. Por eso no pueden entenderlo. sí, ¿Cómo vamos a Eso es. resucitar? esa es una cosa, y fíjense qué bueno que dijo eso, porque mira, los apóstoles tampoco tenían mucha fe. Por eso es que en una ocasión le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Porque pues, también los apóstoles no andaban tan bien, o sea, también dudaban. Y así como los apóstoles, nosotros también. Por eso es que nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, aumenta mi fe. Vamos a decirle ahorita así, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta nuestra Señor, fe. aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Bueno, vamos a ver entonces 1 Corintios 15:52. Ahora vamos a ver cómo va a suceder esta resurrección al final de los tiempos. O sea, en el juicio final. Cuando Ay, qué bien. A ver, El coro. le informo. En coro está bien. Y está bien parejito. es la fe. ¡Qué sincronía! Cuando suene la última trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales y nosotros también seremos transformados. Ajá. Ahora otra vez. A ver. Cuando suene la última trompeta, será cosa de un instante. Será una cosa de un instante. Y en la Biblia, de Jerusalén, que es la que se usa para cuando trata uno de estudiar más a fondo, dice así, en un pestañear de ojos, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, en otras palabras, ¿no? Ese es y acá dice, pues un instante, pues lo Como que mismo. truenan el dedo y ya cambiamos todos ahí. ¿Sí? ¿Verdad? O sea que si ahorita nos ¿Verdad? tocara eso, pues abrimos y cerramos y ya está. Estamos todo. ahí en el juicio. Ay, La importancia de vivir ahora sí que lo más apegado a las enseñanzas de Cristo, porque no sabemos ni la hora ni el momento, ¿verdad? O sea, como ahorita, si fuera ese momento, ¿Cómo estamos? ¿cómo andamos? Así es.
así es Ay, un no, abrir, perdóname. ¿Verdad? en ¿Te un imaginas? cerrar de ojos, así. Y entonces eso va a ser en un instante. Por eso es que a veces no hay que pensar como lo hacen muchas personas, ¿no? Católicos y no católicos, pero más los que no son católicos, siempre andan con que va a haber guerras, aquí, allá, pestes, hambre, siempre ha habido eso. Va a haber eso, porque eso lo dijo Jesús, eso siempre habrá. Terremotos, todo eso, ¿sí? No, eso no, o sea que eso siempre hay. Guerras siempre hay, ahorita hay guerra. Entonces, a veces se pone nación contra nación, como en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchos decían eso, es que es el fin del mundo. Bueno, sí, para los que se murieron, sí fue su fin del mundo. Claro, ¿verdad? Pero, Tengo una pregunta, a lo mejor puede ser tonta, pero dicen que no hay preguntas tontas. Entonces, el alma, porque hay gente que cree que el alma es como que va uno a otro plano y cosas así. Realmente el alma, cuando está uno, por ejemplo, en el, lo mencionaste ahorita, ¿purgatorio? Ajá, en el purgatorio, es como que está dormida esperando el juicio o como, no entiendo esa parte. No está dormido. La Biblia usa a veces la palabra esa, pero después aclara Jesús que no es así, porque cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, dice así, nuestro amigo está dormido y voy a despertarlo. Ajá. Entonces los apóstoles le dijeron, Señor, si duerme, se va a aliviar, se va a reponer. Y entonces dice ahí claramente que no se trataba del sueño, del dormir, sino le dijo claramente que iba a estar muerto, que voy a revivirlo, algo así dijo. Entonces no es que sea dormir. Así también dicen muchos que ¿Dónde es resucitó dormir Lázaro? y que después ya al juicio final van a despertar. No. La persona que muere se va con Dios luego a gozar de su presencia. O se va al purgatorio a purgar, a blanquearse antes de llegar con Dios. Porque allá no puede entrar nada manchado, así lo dice la Biblia también. Entonces tenemos que purificarnos, no podemos estar en la presencia de Dios así, ¿no? Por eso es que es bueno orar, la oración, la lectura de la palabra nos va limpiando, cuando nos confesamos nos limpiamos, cuando decimos Señor, la comunión nos limpiamos, cuando oramos también, que nos dice, eso hay otro tema que se llama las indulgencias, y entonces eso nos sirve a nosotros. Practicamos el Evangelio y nos sirve, nos vamos limpiando de los males que tenemos, ¿no? La confesión y todo lo demás que se hacen, pues para prepararnos. Así es que entonces la persona que muere hoy se va o con Dios o al infierno o al purgatorio en cuanto muere. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Dice, yo quisiera morir para estar ya con Jesús. No dice para que cuando venga el juicio nada me resucite, no. Él dice, luego, yo quisiera que moriría para estar con Jesús. Dice, pero es mejor quedarme aquí porque necesito hablarles a ustedes. Así lo dice en otra parte de la Biblia. Entonces, es el que muere luego está con Dios. Luego se va en el alma, con el alma. Así lo dice el Apocalipsis también, que las almas de los justos están en la presencia de Dios. Así es, gozando de la presencia de Dios. Bueno, entonces, dice aquí pues que en un abrir y cerrar de ojos, dice, dice al toque de la trompeta final. Hay que recordar que no se trata precisamente de una trompeta, hay que recordar que en el Apocalipsis lo que se habla es simbólico. Cuando dice trompeta es la voz de Dios, no es que sea una trompeta. No, eso no es. Como la banda de guerra. Sino que es la voz de Dios. O sea que cuando Dios diga, ya. Dice, pues qué bueno que dice, porque luego dicen que se andan oyendo las trompetas, no sé dónde. Así es, o sea que hay que ver la simbología del Apocalipsis. Dice,
y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, ok. Ahora sí vamos a ver lo que ya nos dijo Yajaira. ¿Cómo va? Dice, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo al resucitar? Eso lo vemos en Filipenses 3:20, 21. Filipenses 3:20, 21. Sí, no estoy hablando muy a prisa porque a veces hablo muy a prisa y a lo mejor... Sí, sí, voy bien, vamos bien, sí. Filipenses No 3, tiene algo que decir, 3, 20, Mario. 21. Cuando Tres. tenga algo que decir, dígalo, no se detenga. Sí, porque así aprendemos todos de ¿cómo que alguien. 3, 20, 21? Otra cosa. Sí, Capítulo 3, Aprendemos. versículo 20 al 21. así es. Oh, Filipenses, por eso Filipenses. sí. 20, nosotros tenemos nuestra patria, el Así cielo. es. Ajá, así es. Dale, mira. Antes de Colosenses. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así el universo y lo hará semejante a su propio cuerpo del que irradia su gloria. Ah, bien. Y en la Biblia de Jerusalén dice así, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Que es lo mismo que dice ella, pero de otro modo. Es un cuerpo glorioso como el suyo, es decir, como Jesús cuando resucitó. Es un cuerpo glorioso. Así se le llama al cuerpo, ya cuando está resucitado, un cuerpo glorioso. En virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Así que ¿cómo va a ser nuestro cuerpo al resucitar? Como el parecido al de Jesús, como el suyo, dice. Así es. Entonces Jesucristo está en cuerpo y alma en el cielo. Así es. Y también aquí en el sagrario, pero esto es por sacramentalmente. Bueno, ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que esto a mí me parece muy importante, no sé a ustedes, pero a mí me parece muy importante este tema porque a veces alguien nos pregunta o alguien tiene duda, bueno, ¿cómo será eso? Y bueno, le creemos lo que dice la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesucristo, que es lo que estamos leyendo aquí. Hay que recordar que todo lo que está en la Biblia del Nuevo Testamento es la buena nueva, es decir, el Evangelio de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, lo que Él enseñó. Y nosotros como seguidores de Jesucristo y que le creemos en Él, pues nos dice cómo va a ser todo eso, cómo va a ser nuestro cuerpo al resucitar. Entonces va a ser un cuerpo glorioso como el suyo. Y antes de esto, ¿qué va a pasar? No vamos a estar dormidos, como dicen algunos, ¿no? Sino vamos a estar en el cielo o en el infierno o en el purgatorio. Si hoy nos muriéramos, ojalá que no nos fuéramos ni al purgatorio ni al infierno, ¿verdad? Que nos fuéramos directamente al cielo. ¿Y saben qué? Esto que estamos leyendo ahorita es la palabra de Dios y eso nos vale mucho. Así es. ¿Qué estaban haciendo? Pues estamos leyendo palabra, ándele, qué bien. Un montón de ángeles, bravo, qué bien. Así. Para recibir. Sí, eso. Pásenle, Fíjese, pásenle los sí. que estaban leyendo la Biblia. Bueno, Bueno, me Es como un permite punto, tantito. pues, Sí. como un punto, ¿no? Pues en este sentido yo pienso que nosotros muchas veces obramos de manera, digamos, errónea o mal, hacemos las cosas no correctamente. Entonces, independientemente de eso, Dios en su infinita misericordia tiene contemplado que nosotros somos seres biológicos y por lo tanto somos seres que tenemos tendencia a la maldad, ¿verdad? Así como también tenemos tendencia a negarnos, a negar o a no aceptar. En este caso estamos hablando de Jesús. Si nosotros no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestra guía, como el camino hacia el Padre, lógicamente que no vamos a tener oportunidad de ir al cielo. Entonces mucha gente podrá portarse muy bien, será el más santo de todos, pero si no acepta a Jesús, si no acepta
a Él como nuestra guía, pues no va a poder ser llevado al cielo aunque se haya portado muy bien, pienso, ¿verdad? Sí, qué bueno que dijo eso para aclarar algo aquí. El apóstol San Pablo nos dice así, y la iglesia también nos dice así, porque ven que la iglesia hace una reflexión de la palabra para después darnos cuál es la interpretación de la Biblia. Entonces la iglesia nos dice claramente en el catecismo de la Iglesia Católica que fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, pero hay un pero, y ahí es donde entra lo que dice Mario, ¿no? Hay un pero, dice, pero los que sin culpa alguna de su parte, sin culpa alguna de su parte, obraron bien, y entonces van a ser salvados también. Si no, o sea que no tuvieron culpa. Por ejemplo, hay personas que no conocen que Jesucristo vino al mundo, en ciertas partes del mundo, y se portan muy bien. ¿Qué culpa tienen ellos? No tienen culpa. No han escuchado nunca el Evangelio. Pero ellos se portan bien. No matan, no roban, tratan de obedecer los mandamientos de Dios que están grabados en su conciencia. Como el Dalai Lama, digamos. Sí, que es una doctrina diferente. Sí, así es, pero tratan de vivir, digamos, como en santidad. Sí, pero recuerden una cosa, porque también aquí se nos va a veces la mano. O sea, dice ahí, sin culpa alguna de su parte. Sí, que no sepan. Es decir, yo oigo hablar de Jesucristo, dice que Él es el único Salvador, pues yo tengo que averiguar a ver si es cierto. Pues ahí entra. Pero si no, pero dicen, no, yo aquí estoy bien. Entonces, como que ya hay culpa ahí, porque ya no quieren saber nada. Entonces, eso ya pues es cosa de conciencia de cada persona. Pero sí hay esa cosa en la Biblia, que aquellos que están, lo dice el apóstol San Pablo, que aquellos que obedecen su conciencia, van a también hacerlo. Pero hay otra cosa que advierte él, dice, pero los creyentes nos salvamos de una manera especial, así lo dice. Entonces hay una manera especial para el creyente de salvarse. ¿Cuál es la manera especial de salvarse? Pues no sé. Pero él dice así, hay una manera especial para los creyentes de la salvación. Así que bueno. Entonces, quizá no vamos a pasar purgatorio, no sé, quién sabe. Pero así lo dice el apóstol San Pablo. Y la iglesia también nos lo dice, ¿no? Nos dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, si una persona dice, bueno, yo estoy convencido que esta es la iglesia que Cristo fundó, pero a mí me vale, yo me voy a pasar a otra iglesia, pues no va a tener salvación, porque sabiendo que esta es la iglesia que Cristo dejó, ¿qué anda haciendo por allá? O sea que no es tan a la ligera eso, pues, ¿no? Así, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo me encuentro con un testigo de Jehová, hablamos, platicamos, él me dice, yo le digo, bla, bla. Y entonces, después, él tiene que analizar su conciencia y yo también. O sea, tiene que reflexionar lo que yo le dije, las citas bíblicas que le dije, lo que él me dijo a mí, ¿tá? ¿Para qué? Para que veamos cómo andamos. Pero si él se cierra, o yo me cierro, pues no está bien. Uno tiene que estar abierto, ¿no? Pero claro, tener conocimiento, porque si no, entonces le invade la otra doctrina. Es decir, es como un vaso, ¿no? Es como un disco duro, como dicen los de computación, ¿no? No tiene nada el disco duro, pues le van a meter programas, ¿no? Así. O como un vaso que no tiene nada, pues le va a echar lo que salga, ¿no? Se lo van a llenar de agua de limón, de no sé qué, no sé cuánto. O también lo pueden llenar de agua de drenaje, ¿no? O sea, está vacío. No sé si me expliqué. Entonces, por eso es la importancia de leer el catecismo de la Iglesia Católica cuando uno tiene dudas. Es importante verlo para salir de esas dudas, ¿no? Así es. Pues sí, pues esto aplica como para allá un país donde no sepan que Dios ha existido ni nada. Sí.
Pero si alguien va y les dice o algo y ya no quieren aceptar, pues ya es otra cosa. Ya es otra cosa, sí. Pero Es como es como que son inocentes, pues. Así es, son inocentes. O sea aquí dice Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Pero hay que recordar que la condenación es un juicio, es una condena, es decir, ¿qué hiciste? Esto y esto y esto, ok, tocan tantos años a ti, de cárcel. A ti, no, pues cadena perfecta al infierno, ¿no? O sea, es un juicio, y también nos dice Jesús que nosotros no debemos juzgar. Es decir, el juicio le pertenece a Dios. Por eso cuando una persona muere y se suicida, ese se fue al infierno. No podemos decir eso, porque el que juzga es Dios, yo no. Así es. Y casi siempre los hermanitos separados. Lo que sí podemos decir es esto: puede ser que sí, ya puede decir uno eso, pero decirlo, firmarlo, pues no se puede. Ni el apóstol San Pablo le preguntaron, una vez le dijeron: yo no me juzgo ni a mí mismo tampoco, el que me juzga es Dios. Yo tampoco me juzgo a mí mismo. No puedo decir, yo soy bueno, no, el que me va a juzgar es Dios. Sí, que bueno. A ver si no me enredo más. O sea, sí podemos decir que está mal, o sea, sí puede decir, estás mal en esto. Pero tampoco, pues, y si estás mal en eso, te vas a ir ahí. No, pues no puede, lo que sí puedo decir, mira, así como vas, no vas bien porque Dios dice esto. Ajá, exactamente, sí. Pero no puedo decir uno, te vas a ir al infierno, pues no. No, pues no. Podríamos decir, oye, puedes irte al infierno, eso sí, puedes. Y así como puede, pues a la yo también, o sea, no nomás él, pues todos podemos. Okay. Bueno, vamos a ver una de las cosas principales que debemos de hacer para resucitar con Jesús. Bueno, no vamos a ver otra partecita. Ya la vimos esta, ¿verdad? Estábamos en... dice aquí, mientras llegue el juicio final para resucitar, ¿dónde vamos a estar? Que eso ya lo habíamos visto. Eso ya se aclaró, ¿verdad que sí? ¿Dónde vamos a estar? Los que mueren. Ya sabemos, ¿no? En la presencia de Dios, según nos le haya tocado. Mientras llegue el juicio final, en que no van a estar dormidos. ¿Ok? Bueno. Eso lo vemos en Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Ajá. Yo veo, yo me tengo que hacer hasta acá. Hebreos, ¿ya? Ajá. Sí. 12, capítulo 12, versículo 23. 12:23, ¿no? Sí. 12:23. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. ¿Hebreos 12? 23. A la asamblea, ¿no? Eso sí es. 12:23. Capítulo 12, versículo 23, ¿verdad? Así es. Sí. A la asamblea de fiesta, Ese sí. los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron su perfección. Ajá. O sea, ahí es a la asamblea de los justos. Y el 12:22, ¿qué dice? Un versículo antes. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. Ajá. Y luego dice, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, ¿cómo dice allá? A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Ajá, o sea, los primeros ciudadanos del cielo. Ahí no dice que están muertos. ¿Y luego qué más dice? A Dios, juez Ajá. universal, al que rodean los espíritus de los justos. Los espíritus de los justos, es decir, las almas de los justos. Ahí están.
Sí, ¿qué? Pero Sion, ¿qué quiere decir? ¿El monte o...? Sion es la ciudad de Dios. Ah, ok. Es Sion, es la ciudad de Dios. Si se Al acuerdan, monte de Sion, dice. Entonces, Sion es la ciudad, es lo que quiere la ciudad de Dios. Es la ciudad de Dios, así es, que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, acuérdense de dónde está. La Nueva Jerusalén está en el cielo y en la tierra. Ahora. Aquí Después también de la venida de Antes de la venida de Cristo estaba la vieja Jerusalén. ¿Cuál era la vieja Jerusalén? O sea, la Jerusalén, pues, es decir, el pueblo judío. Ese El era el pueblo pueblo judío. Esa era la antigua Jerusalén. La nueva Jerusalén ahora es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Aquí en la tierra. ¿Dónde más? En el cielo. ¿Qué es la iglesia? Las Todos los personas, bautizados. todos los bautizados, ¿sí? Y que están en la iglesia católica, ¿no? Que Sí, congregan ahí. Están en la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Pues la que Cristo fundó, no otra. ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica también. Dice, Ya ve que el Apocalipsis dice así: y vi a la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo como una novia que se va a casar con su esposo, es decir, con Jesús. Es la iglesia que se casa con Cristo, es decir, nosotros que somos la esposa de Cristo, que se casó, es decir, está para siempre con nosotros. En otras palabras. No sé si me expliqué. sí. Bueno, entonces dice aquí, entonces ¿dónde va a estar la persona? No va a estar dormida, va a estar en la presencia de Dios o en el purgatorio, ¿verdad? O en el infierno, según donde haya pecado. Ahora, ¿qué necesitamos para poder nosotros resucitar y estar con Dios? O sea, no resucitar e irnos fuera de Él. ¿Qué necesitamos? Lo más fuerte que podemos necesitar es Juan 6:54, lo más esencial, podríamos decir. Juan 6:54. Juan 6:54. ¿Qué necesitamos para qué? ¿Cómo dices? ¿Qué necesitamos para resucitar e irnos con Dios? No resucitar, irnos fuera de Él. O bien, ¿qué necesitamos hacer para cuando nos muramos Estar en comunión con Dios. El que come mi carne es eso. Es eso, sí. Estar en comunión. Ajá. A ver qué dice. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Así es. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y ya. Y yo lo resucitaré el último día. ¿Cómo no O sea, pueden ver es esto mantenernos, los como dice ella, en No comunión nos con ponen a Dios. veces eso. ¿Cómo no pueden ver esto? Aquí está bien claro, dice el que come mi carne y bebe mi sangre. Ellos no lo hacen. No, No nos porque ponen. han adquirido una enseñanza torcida. Pero dice bien claro, sí, es que ahí dice No, es que bien dice Pero claro. también a su conveniencia. Han adquirido una enseñanza torcida. Que y dicen que es simbólico, ¿no? Algo así, ¿no? recuerden una cosa, miren, el ser humano, o sea, nosotros como seres humanos, cuando adquirimos un conocimiento, no lo queremos soltar. Es decir, por ejemplo, hay personas que ustedes mismos, y yo también lo he visto, no se puede ver a veces, no todo el tiempo, ¿no? Pero a veces sí, no se puede ver un médico con otro. Es decir, no, yo sé más. No, ese no sabe, yo sí sé, ¿no? Entonces, igualmente, así, adquieren un conocimiento, ¿no? Así, adquieren un conocimiento y después dicen que es lo máximo y ya no hay más que aprender. No, ese no, yo conozco médicos que dicen, eso no sirve, eso de las plantas medicinales no sirve, que andan comiendo eso. Y luego, ¿qué le están poniendo ahí? Pues le estamos inyectando esto. ¿Qué estás inyectando? Vitaminas. Nada, eso no sirve. Algunos médicos dicen, otros no, pues dicen que sí. Bueno, entonces hay diferencia de eso, ¿no? Porque adquieren un conocimiento y después dicen que eso es lo máximo y ya no lo quieren soltar el que tiene. No sé si estén de acuerdo con mi pensamiento, Sí. pero bueno.
Entonces, por ejemplo, un testigo de Jehová o del que sea, adquiere ese conocimiento y después no lo quiere soltar. Y más, si ya tiene un ambiente familiar, sus hijos, su esposa, todos son testigos de Jehová, pues menos. Porque imagínense que diga, oigan, ¿sabe que estaba equivocado? No, pues, ¿cómo que estabas equivocado? Entonces todos en contra de él. No le conviene. Y si es pastor, menos, porque ¿de dónde va a sacar para mantener la familia? Dice, no, es que yo tengo que seguir aquí porque... O sea que no es tan fácil. Ahí sigue Pero hay muchas partes de las iglesias que no te ponen ese Es que no hay, capítulo también. es que debemos ser sinceros al seguir a Jesús, ¿no? Si yo veo que estoy mal, que la iglesia donde yo estoy mal, pues ¿qué estoy haciendo ahí? Yo tengo que ver exactamente dónde estoy para estar tranquilo, a gusto, con paz. Pero ha habido gente que sí se cambian. Sí, claro. Y les cuesta mucho trabajo a los pastores. ¿Por qué? Pues porque dejan de recibir dinero y luego todos le hacen el fuchi, su misma comunidad no los quiere, la familia tampoco. Como así Fernando Casanova, ¿no? Como Fernando Casanova, que hasta llora el pobre porque, o sea, no lo quieren, o sea, ni en su misma familia, porque él es de descendencia de pastores y pastores. Sí. Bueno, entonces está muy claro aquí, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así es. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así es. Como él. Entonces, pero claro está, hay que permanecer en eso, por eso es que tenemos que observar una vida de santidad. ¿Qué es esa vida de santidad? Que no se va a equivocar o no, sino que debemos estar en lucha siempre para conservarnos lo mejor en la presencia de Dios, recibiendo su cuerpo y su sangre, cuando menos cada 8 días. Y pues esforzarse por cada día ser mejor, ¿verdad? ¿Que no vamos a equivocarnos? Sí. ¿Que ya no vamos a pecar? No, pues eso no se puede. A veces, por más que quiera uno, ya cayó. Que le haciendo la lucha, sí, pero por eso... Por eso es que decimos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Sí, o sea que hay muchas cosas. Nos ponemos a analizar todas las omisiones que hacemos, son muchas. El manto de lo que pensamos, a veces no podemos controlar nuestros pensamientos. Esa es una lucha bien tremenda. Sí, o sea que, bueno, cuando tienen los pensamientos malos y los consiente, entonces está mal. Ajá. Pero si tienen malos pensamientos y no los consiente, no hay problema. Lo rechaza uno, como dice el mandamiento número 9, ¿no? ¿Se acuerdan qué dice? No, el mandamiento número 9, ¿no se acuerdan? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Entonces es eso. Y los conscientes, pues ya. Pero si nos estamos recreando en malos pensamientos, pues entonces sí ya está mal. Bueno, y eso es la cosa. Entonces todos caemos. Por eso es que nadie está limpio delante de Dios. Necesitamos a Jesucristo que nos limpie. Bueno, entonces eso es lo máximo que nos da aquí Jesús, ¿verdad? Que tenemos que hacer, recibir su cuerpo y su sangre. Bueno, ok, ahora nomás quería decirles un pecado de omisión, ya que estamos aquí en la Biblia. Dice Jesucristo así: hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan por todo el mundo. A los que ya son maestros les dice: vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Esa es una orden de Jesús para todo creyente. No se hace eso. Entonces ahí tenemos un pecado de omisión. Por eso no ir a compartir lo que aprendemos. Sí, no se comparte, o sea, no se transmite la buena nueva, el evangelio de Jesús. Entonces, pues por eso es que hay pecados de omisión, hay muchos. Que cuando vamos a misa, pues confesamos esos pecados y Dios nos limpia para escuchar la palabra y todo eso. A veces cuando uno comparte algo, muchas veces encontramos que gente no quiere escuchar, o es muy difícil. Entonces, ya no hay problema. Pero ya no es culpa tuya. Así es. Que la gente no quiera escuchar.
Si yo le digo a mi hija o a mi esposa o al vecino, al que sea, oye, te voy a hablar, mira que eso, no me estés dando lata. Bueno, pues está bien, no hay problema, ¿no? O no, ahorita no quiero escuchar, pues está bien, no hay problema, ya. Así es. Y no por eso vamos a pelear ni vamos a estar disgustados, no, de ninguna manera, ¿no? Digo, don Mario. Sí, también nos vamos a enfrentar que muchas veces podemos compartir nosotros un conocimiento, pero si no compaginamos ese comportamiento con ese conocimiento, entonces estamos como hablando en vano. Y por lo tanto, ¿no? Así es. Tenemos que, como dicen vulgarmente, predicar con el ejemplo. Ajá, así es, hay que predicar con el ejemplo, pero también de palabra. ¿Recuerdan qué le dijeron a San Francisco de Asís? ¿O no? No. O sea que un día se le dieron a predicar San Francisco de Asís y un hermano. Y anduvieron paseándose por todas partes y ya llegaron, y no dijeron nada, y llegaron a la casa y, oiga hermano, ¿y nos vamos a evangelizar? Y dice, ya evangelizamos. ¿Cómo? Con el ejemplo, hijo. Es todo nada más. Y bueno, ok, sí es cierto, sí. Pero no es todo, porque después San Francisco de Asís predicaba. O sea que ciertamente que hay que predicar con el ejemplo, pero también de palabra. Y realmente nadie es perfecto. Si esperamos ser perfectos para predicar, nunca lo vamos a hacer. No, pues imagínense entonces los adultos. Tenemos que hacerle la lucha a ser mejores y saber que nos podemos equivocar y saber que pecamos y todo eso. Pero por eso dice Jesús, dice el apóstol San Pablo, que tenemos un abogado, que es Jesucristo, que tenemos que doler, nos tiene que doler cuando pecamos y confesar los pecados para que Dios nos perdone. ¿Sí? Que no es, esto no es, pues que al cabo Dios me perdona, no hay problema, no es así, ¿no? Sino que me duele pecar, me duele haber hecho esto, me duele haber ofendido a Dios, me duele haber gritado a mi esposo, decirle esto y esto a mi esposa, ¿no? También. Me duele, tengo que pedirle perdón a Dios y también a la esposa o al esposo o al hijo o al vecino, al que sea, ¿no? Bueno. Y después confesarse y ya recibir a Cristo en la comunión. Mantenernos en lucha, en otras palabras, pues, ¿no? Ok. Bien. Decíamos que hay dos resurrecciones. Una del alma y otra de la carne, ¿verdad que sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver eso en Colosenses 2:12. Vamos a ver la primera resurrección, ¿eh? Y de una vez les digo esto, la primera resurrección es la del alma. Colosenses, es decir, antes de la venida de Cristo, estaba el alma como muerta. Sí, como muerta. Es decir, no podía entrar al cielo. Colosenses 2:12. Es el bautismo, ¿eh? Así es. Es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. A ver, ahí dice el apóstol San Pablo que ya estamos resucitados por medio del bautismo. Que resucitamos con Cristo, que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que ya tenemos esa es la primera resurrección, aunque aquí no lo dice. Es la resurrección del alma. Es decir, estaba muerta el alma, viene Cristo y por medio del bautismo resucitamos con Él. De tal manera que ahorita estamos resucitados con Cristo del alma. Aquí en el 13 dice: ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncisada. Pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras culpas. Así es, porque en el Antiguo Testamento los mandamientos que la religión del Antiguo Testamento era preparación para la venida de Cristo, para que Él nos salvara, Él nos resucitara.
Todo el Antiguo Testamento era preparación, dice el apóstol San Pablo, era el pedagogo que nos llevaría a Cristo. Es decir, nos iba preparando la humanidad, el Antiguo Testamento, para la llegada de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me expliqué? Bueno. Ahora vamos a ver Colosenses 3:1 de la misma temática que estamos viendo, ¿no? que estamos resucitados. Yo tengo una duda. Sí. Aquí cuando habla del bautismo, ¿es cualquier bautismo? Bueno, ¿qué quiere decir como cualquier? Pues sí, porque nuestros hermanos separados también se bautizan. Sí, bueno, es que hay que recordar una cosa, que la iglesia nos enseña esto, que cuando se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí es válido. Solo cuando dicen vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo, ya eso ya no es válido. Porque ellos piensan que hay que bautizar a un niño así. Te bautizo en el nombre de Jesucristo. No es así. Cuando dicen el nombre de Jesucristo es como Él lo mandó, de parte de Él. ¿Y cómo dice Jesucristo? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos entienden que es con el nombre, no en el nombre. Por eso dicen así Jesucristo. ¿Sí? Porque ellos piensan que es con el nombre. Y no es con el nombre, es en el nombre, es decir, como lo mandó Él. Sí, eso lo explica muy bien el Padre Luis Todo. También el Padre Luis Todo, sí, así es. Hace poco salió uno que estaba hablando de eso, creo, algo así de eso. Él lo explica muy bien eso. Sí, lo explica muy bien el Padre Luis Todo eso. Bueno, entonces, aquí se trata del bautismo ordenado por Jesucristo. Y recuerden que también nosotros podemos bautizar en caso de emergencia. ¿Sí? Nosotros también. Que después el Padre lo ratifica. Ya después, si hay modo de hacerlo, si la persona muere ya no hay problema, pero si hay un después, si vive la persona, pues se va y se le dice al Padre que se hizo eso y el Padre creo que lo rectifica, no sé cómo le dice eso. Bueno, ¿qué dice Colosenses 3:1? Sí se aclaró eso, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, sí es válido. Lo que no es correcto es que estén separados de la iglesia. Porque solamente en la iglesia hay salvación. Así es. Tienen cosas buenas, sí, hacen oración, qué bueno. Se portan bien, qué bueno, está bien. Pero están separados de la iglesia que Cristo dejó. Sí, Y si no le buscan, quién sabe cómo les vaya a ir. Si no son sinceros y reflexionan correctamente, pues solamente Dios sabe qué les va a pasar. Pues es que están yendo en contra de la palabra de Cristo, ¿Sí? de la palabra de Dios, completamente. Sí, Aunque sí. parezca que no. Sí, y hay cosas muy, muy feas que dicen a veces algunos, no todos, pero algunos sí dicen que por ejemplo, dicen la Virgen María no es la madre de Dios, la Virgen María no tuvo más hijos, no es santa la Virgen María, o sea, aunque la Biblia diga todo lo contrario, ellos dicen otra cosa, pues, o sea, si la Biblia afirma eso, ellos dicen que no. Entonces, por eso es, según la conciencia, ellos sabrán qué hacer, ¿no? Dios los va a juzgar. Eso se considera como blasfema, ¿no? Sí, así es blasfemia. Y luego dicen que el Papa es la hueste del Apocalipsis, que la iglesia es la ramera, la prostituta, o sea que no todos, pero sí muchos dicen eso. Porque como hay variedad ahí, aquí que cada quien piensa lo que quiere ahí, ¿verdad? Y hay veces que son buenas personas, pero pues están engañados, esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Y pues ya vimos que Jesucristo quiere una sola iglesia, no muchas iglesias, eso lo dice Jesús. Un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Bueno, eso dice en Colosenses 4, 1 y siguientes. Bueno, vamos a ver entonces qué dice Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Así es, o sea, si han resucitado con Cristo, es decir, todos los bautizados
estamos resucitados con Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ya la hicimos, no. Estamos resucitados con Cristo, pero podemos perder eso. Porque la vida de fe es una lucha. Y también en el libro del Apocalipsis dice que al vencedor le dará la corona de la vida. Entonces, no es cuestión de que diga, bueno, ya me bauticé, ya la hice, ¿no? No. O sea, si no vive conforme no lucha conforme un luchador que es bautizado, pues quién sabe cómo le va a ir. ¿Sí? Aunque esté en la iglesia de verdadera, o sea, de todas maneras, no porque esté en la iglesia verdadera, quiere decir que va a hacer lo que quiere. Pues no. Entonces dice, ya resucitado con Cristo, porque las cosas de arriba, estamos resucitados con Cristo. Bien. Y bueno, esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es la de la carne, que ya vimos. Y eso lo dice Apocalipsis 26, última cita bíblica, porque ya se nos hizo tarde. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Si se fijan, todo esto es adquirir una buena conciencia y enseñanza de Jesucristo para cuando vayamos a recibir a Cristo en la comunión, lo hagamos con mucha devoción. Con mucho amor, con mucha devoción, recibir a Jesucristo en la comunión. Colosenses, Apocalipsis 26. 6. Ajá. Feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Ajá. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él 1000 años. Bien, ahí nos está hablando el Apocalipsis, que tiene cosas, como les decía yo, simbólicas. Dice, dichoso es santo el que participa en la primera resurrección. Bueno, la primera resurrección es el bautismo. La segunda muerte no tiene poder sobre esto. Es decir, si nos mantenemos en lucha, porque ahí mismo en el Apocalipsis dice que hay que luchar y hay que combatir. Todos los bautizados tenemos que combatir el pecado, el mal. Dice, y luego dice, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Recuerdan que 1000 años qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Mil, ¿qué quiere decir? 1000, mucho tiempo, mucho tiempo. No quiere decir 1000 exacto. Tiempo indefinido, pues. Tampoco. ¿Tampoco? Mucho. Nada más es mucho, es todo. Porque no es indefinido, ¿por qué? Porque aquí dice, reinarán con Cristo, con él 1000 años. Está hablando aquí de que se va a reinar con él 1000 años, porque después el reino de Dios, de aquí de la tierra, va a ser entregado a Dios Padre. Entonces tiene sus términos. Por eso 1000 es mucho. Nada más. Y ahorita estamos en el mucho. ¿Por qué? Dice, serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, recuerden que todos los bautizados somos sacerdotes, ¿se acuerdan? Profetas y reyes. Sacerdotes y profetas y reyes. Estamos reinando Sacerdote, con Cristo. profeta y rey. Pero recuerden que hay 3 tipos de sacerdotes en el Nuevo Testamento. Melquisedec y los sacerdotes ministeriales y nosotros los sacerdotes comunes. ¿Se acuerdan de ese tema que vimos? Entonces ahorita estamos en esa parte del Apocalipsis viviendo 1000 años, es decir, mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la fin del mundo. ¿Cómo dijiste Melquisedec? Melquisedec, que es Dios. Es Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote, el primer sacerdote. Melquisedec, es el sumo sacerdote, que está en la presencia de Dios abogando por nosotros. Así es. Entonces eran 3 tipos de sacerdotes, por lo que miramos la otra vez. La otra vez, sí, 3 tipos de sacerdotes en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había 4. ¿Cómo saben que es Melquisedec es Jesús? Porque así lo dice la Biblia. Sí, ya ves, dice. Ya lo vimos el tema la vez pasada. ¿Dónde dice? ¿No te acuerdas? En la carta de los Hebreos, me parece. Dice. A ver, verlo. Algo estaba diciendo que decía
que Melquisedec, el sacerdote, Melquisedec es Jesucristo y va a salir. Si le ponen en Google Melquisedec es Jesucristo. ¿En cuál estaba? ¿Pero cuál estaba? ¿No te acuerdas en qué cita bíblica estaba? Me parece que es hebreo, pero no me acuerdo. Melquisedec es prefiguración de Cristo Ahí como está. rey y sacerdote por los Ahí siglos está. de los siglos. Ah, ¿en qué Rey parte? También es prefiguración del sacerdocio cristiano como continuación del sacerdocio de Cristo en el mundo posterior a la encarnación y pasión. Ajá. ¿Qué cita es? No, lo busqué en Google. Ah, pero deben dar una cita Sí, bíblica. debe dar A ver, cita déjame bíblica, Ahí me ver. por salió supuesto. aquí en Melquisedec 7, Ajá. 7, 1, ¿verdad? También Dice ahí también, ¿Qué dicen? dice, ¿Hebreos o qué? es en Hebreos. ¿Hebreos 7. qué? Hebreos 7. 1, ¿verdad? ¿Qué dice? Parece que ajá. Dice, A ver, se lee. sabe que Melquisedec, Oh, Ajá. eso es. rey de Salem, Ajá. sacerdote del Dios Altísimo, Sí. Eso es. salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Ajá. Adelante, ¿qué más dice? Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Bueno, sí, sí. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además será rey de Salem, o sea, rey de paz. ¿Qué más? No se menciona ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Sí. Aquí tiene pues la figura del Hijo de Dios, O sea, de Jesús. ajá, Así el es. sacerdote que permanece para siempre. Así es. Está. Y el Salmo dice, si tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Así es. Entonces Jesucristo es Melquisedec. Y Salem es Jerusalén. Salem es paz. Yo creo que En se- Génesis 14 dice que se también. quería también que es porque por Salem que decía O que sea, rey de Salem, o sea que el rey de la paz, el Jesús. Bueno, Jerusalén, bueno, es ciudad de Dios o ciudad de paz, algo así también. sí, sí, Bueno, entonces ahí está esa parte. Y en Apocalipsis 3:21 ya no nomás les voy a decir, dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en el trono. Ahí está pues, este tema de todo, ya se nos hizo tarde ahora sí. Oiga, sí, Pero sí, bueno, les voy a decir algo. Como llegamos tarde, pues estamos compensando. Sí, sí. Pues sí, Sí, pero Es que si una traten hora de se va llegar rápido. temprano mejor. a una hora se va. Y sí, Bien, bien, o sea que hay que pedir a Dios que los deleite su palabra y conocimiento de él. Porque a veces nos dormimos. Estamos escuchando la palabra y... ¿Verdad que sí? pues. A ver, digo, no lo digo por ustedes porque a mí me ha pasado en otras partes. A mí me pasaba a veces también. Mucho. A mí me pasaba con el rosario, cuando empezaba a rezar el rosario, las noches sobre todo. Pues cuando tengan insomnio ya saben el remedio. Y bueno, ya hicieron oración aunque sea un misterio. Está bien. Bueno, le damos gracias a Dios por habernos concedido estar en este momento escuchando su palabra. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase